Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de tercera secundaria. El tema que vamos a ver es funciones. Vamos a ver las funciones y relaciones. En este caso vamos a empezar con una introducción. Vamos a ver lo que es el par ordenado. Llamaremos par ordenado de números reales a la expresión a, b, donde a es llamado la primera componente y b es llamado la segunda componente. Veamos algunos ejemplos de pares ordenados. Por ejemplo, tenemos 3,5 menos 2,7, etc. Esta agrupación de dos valores vienen a ser un par ordenado. Vamos a ver la igualdad de pares ordenados. Los pares ordenados, tenemos a, b y el par ordenado c, d. Diremos que estos son iguales y sus correspondientes componentes son iguales. Entonces, el par ordenado a, b va a ser igual al par ordenado c, d. Esto cuando los pares son iguales, simplemente los primeros componentes, o sea, a y c, van a ser iguales. Y los segundos componentes, b y d, también tienen que ser iguales. Si se cumple esa condición, va a ser pares ordenados iguales. Luego diremos que los pares ordenados son diferentes si uno de sus componentes correspondientes son diferentes. Entonces, si yo tengo pares ordenados, por ejemplo, el par ordenado AB y el par ordenado CD. Esos dos pares van a ser diferentes si alguno de esos componentes son diferentes. Por ejemplo, podemos decir que A y C van a ser diferentes, entonces estos dos pares ordenados son diferentes. O también podemos decir que las segundas componentes B y D son diferentes, también decimos que los pares ordenados son diferentes. Veamos un ejemplo. Tenemos los pares ordenados 3A,4, 6,b. Me dicen que sus pares ordenados son iguales. Me piden hallar A más B. Entonces, como los pares ordenados 3A,4 es igual a 6,b porque esos pares son ordenados, los primeros componentes los igualamos y los segundos componentes también igualamos. Entonces tendría 3a igual a 6, donde el valor de a sería igual a 2 y el valor de b sería igual a 4. Entonces ya tendría a y ya tendría b. Me piden hallar a más b, entonces yo tendría que sumar. A más b va a ser igual a 2 más 4 y eso es igual a 6. Vamos a ver el producto cartesiano. Dado dos conjuntos no vacíos A y B, definimos el producto cartesiano A por B como el conjunto de pares ordenados cuya primera componente pertenece al conjunto A y la segunda componente pertenece al conjunto B. Entonces, el producto cartesiano está definido por A por B, que es igual al par ordenado A, B, tal que A pertenece al conjunto A y tal que B pertenece al conjunto B. Quiere decir que el primer componente va a pertenecer al conjunto A y el segundo componente va a pertenecer al conjunto B. Veamos un ejemplo. Tengo el conjunto A que es 1,2 y el conjunto B que es 1,2,3, o sea, sus elementos de cada uno de esos conjuntos. Vamos a encontrar el producto cartesiano. Vamos a encontrar el producto cartesiano A por B. En este caso, los primeros componentes van a pertenecer a A y los segundos componentes van a pertenecer a B. ¿Cuáles serían ellos? Sería, en este caso, 1,1, luego 1,2 y luego 1,3. Una vez que he terminado con el elemento 1, continúo el elemento 2. Sería 2,1, 2,2 y 2,3. Entonces, todo esto viene a ser todo mi producto cartesiano de los elementos de A y B. Ahora, vamos a ver el producto cartesiano ya no de A por B, sino de B por A. Y como es B por A, voy a empezar con los elementos del conjunto B que vienen a ser los primeros componentes. Y serían entonces 1,1, 1,2. Luego 2,1 y 2,2. Luego 3,1 y 3,2. Entonces esto vendría a ser el producto cartesiano B por A. Ahora, como te puedes percatar, el producto cartesiano de A por B es diferente al producto cartesiano de B por A. Como te puedes percatar, son diferentes pares ordenados. Entonces, en conclusión, yo voy a decir que el producto cartesiano A por B es diferente a decir al producto cartesiano B por A. También tengo que mencionar aquí que el número de elementos del producto cartesiano A por B va a ser igual al número de elementos del producto cartesiano B por B. Entonces, los números de elementos sí son iguales. También voy a mencionar que el número de elementos del producto cartesiano A por B va a ser igual al número de elementos del conjunto A por el número de elementos del conjunto B.
Entonces, los elementos que va a haber en un producto cartesiano proviene de la multiplicación de elementos que tiene cada uno de esos conjuntos. Vamos a ver la relación binaria. Se llama relación binaria entre los elementos del conjunto A y los elementos de un conjunto B. A todo subconjunto R del producto cartesiano que R está incluido dentro del producto cartesiano A por B. Entonces decimos que R es una relación de A en B, donde R está incluido al producto cartesiano A por B. Veamos un ejemplo. Tenemos la relación de A en B, tal que la relación está formada por el par ordenado A, B, a su vez que A debe ser igual a B. Entonces, A es primer componente, B es segundo componente. Y esos dos componentes van a ser iguales. Entonces, ¿cuál sería esa relación? Entonces, la relación sería formada por los siguientes pares ordenados. Por ejemplo, 3,3, menos 2, menos 2, 2 tercios, 2 tercios, y así sucesivamente. Entonces, como te puedes observar, en esta relación los componentes de cada par ordenado deben ser iguales. Entonces, todo esto viene a ser el conjunto de mi relación tanto del conjunto A hacia el conjunto B. Entonces, acá puedo decir que representa una relación de igualdad entre sus componentes. O sea, los componentes de cada par ordenado son iguales. Vamos a ver un segundo ejemplo. En el conjunto, tengo el conjunto A formado por los elementos 2, 5 y 7. Y el conjunto B formado por los elementos 3 y 4. Determina la relación de A en B, definida de la siguiente forma. Vamos a armar una relación formada por el par ordenado X, Y, que pertenece al producto cartesiano. Y tener presente que X es mayor que Y, o sea, quiere decir que el primer componente va a ser mayor que el segundo componente. Vamos a armar nuestro producto cartesiano, que vendría a ser A por B. Tener presente que si es A por B, los primeros componentes del par ordenado van a ser los elementos del conjunto A. Entonces sería 2,3, 2,4, 5,3, 5,4, 7,3 y 7,4. Entonces, esto viene a ser mi producto cartesiano de A por B. Ahora, a partir de este producto cartesiano voy a hallar la relación. ¿Qué condición es la relación? Que el primer componente debe ser mayor que el segundo componente, porque X es mayor que Y. Eso es para un par ordenado. Entonces, ¿cuál de ellos sería? Colocamos la relación del conjunto del producto cartesiano A por B, tomamos los pares ordenados X, Y. A la vez deben cumplir que X debe ser mayor que Y. Entonces la relación sería de los siguientes pares ordenados. Por ejemplo, 2,3 se descarta. 2,4 también se descarta. 5,3, por ejemplo, primer componente mayor al segundo. Entonces sería el primer par ordenado. 5,4 también se va a considerar porque 5 es mayor que 4. 7,3 también se considera porque 7 es mayor que 3. Y 7,4 también se va a considerar porque 7 es mayor que 4. Entonces, todos estos pares ordenados que están incluidos dentro de mi producto cartesiano vienen a ser la relación de A y B. Entonces, esta es una forma de poder hallar la relación de conjuntos A y B. Vamos a ver el dominio de una relación. Se llama dominio de una relación de R de A en B al conjunto de todas las primeras componentes de los pares ordenados de la relación. Por ejemplo, tengo mi relación A, que está formado por los pares ordenados 2,3, 5,4, 3,6 y 1,2. El dominio de esta relación van a ser los primeros componentes, que van a ser 2, 5, 3 y 1. Entonces el dominio de la relación A va a ser igual a los elementos 2, 5, 3 y 1. Vamos a ver el rango de una relación. Se llama rango de una relación de R de A en B al conjunto de todas las segundas componentes de los pares ordenados de la relación. Tenemos la misma relación A, que está formada por los pares ordenados 2,3, 5,4, 3,6 y 1,2. El rango va a ser todos los segundos componentes. En este caso, los segundos componentes van a ser 3, 4, 6 y 2. Entonces, esos elementos van a pertenecer al rango de la relación. Veamos acá un ejemplo. Dado el conjunto A, que está formado por los elementos menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, pide el dominio y rango de la relación que está formada por las siguientes condiciones. Par ordenado X, Y, que pertenece al producto cartesiano A por B. En este caso, por favor, debe ser A por A.
porque solamente tengo un conjunto, debe ser A por A. Y ese se debe cumplir la condición de que x más y es igual a 1. Quiere decir que la suma de los componentes de un par ordenado debe ser igual a 1. Entonces, hallemos los pares ordenados x y y que satisfacen la condición de x más y igual a 1. En este caso, para hallar esto, simplemente despejo. Voy a hallar que y va a ser igual a 1 menos x, donde x va a ser la resta. Entonces, puedo hallar el valor de y a partir de x. Entonces, la relación sería la siguiente. En este caso sería, si x vale menos 2, el valor de y sería 3. Reemplazando sería 1 menos menos 2, sale 3. Si x vale menos 1, reemplazando sería 1 menos menos 1, sería 2. Entonces, x menos 1, y va a ser 2. Si x vale 0, entonces acá colocamos el primer componente 0 y reemplazamos. 1 menos 0, 1. Entonces sería 0,1. Si x vale 1, igual. 1 menos 1, 0. Entonces sería 1,0. Si x vale 2, reemplazando sería 1 menos 2 menos 1. Entonces sería 2, menos 1. Y si x vale 3, sería 1 menos 3 menos 2. Y sería el par ordenado 3, menos 2. Entonces, este viene a ser mi relación a partir del conjunto A. Ahora, de esta relación vamos a hallar el dominio. Recuerda que el dominio son las primeras componentes. Entonces, el dominio de la relación sería menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y el rango sería los segundos componentes. 3, 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. Entonces, de esta relación que se ha formado a partir del conjunto A, su dominio viene a ser estos elementos y el rango también viene a ser los elementos de abajo. Los primeros componentes y el rango los segundos componentes. Ahora vamos a ver lo que son funciones. Dado dos conjuntos no vacíos A y B y una relación f que está incluido en el producto cartesiano A por B, definimos a f como función de A en B si para un valor de x que pertenece al conjunto A existe un único elemento y que pertenece a B, de manera que el par ordenado x, y pertenezca a la función. Los pares ordenados no tienen la misma primera componente. Tener presente aquí que para una función que es de la misma forma que la relación, pero lo que diferencia es que para un elemento de x que esté en el conjunto A, le debe corresponder un único elemento en el conjunto y. La representación sería la siguiente. La función f, que es igual al par ordenado x, y que pertenece al producto cartesiano A por B, tal que x pertenece al conjunto A y existe un valor de y que pertenece al conjunto B. Veamos acá la gráfica. Por ejemplo, tenemos aquí conjunto A y el conjunto B, donde tengo un elemento x que pertenece al conjunto A y voy a tener un elemento y que pertenece al conjunto B. Entonces, la relación que va a haber de x a y viene a ser función siempre en cuando y sea igual a f de x. Entonces, esto viene a ser la representación gráfica para una función. Se nota que para un valor de x que pertenece al conjunto A existe un valor de y que pertenece al conjunto B, siendo este el único. Entonces, para este valor de x le debe corresponder un único valor de y. De allí se dice que el par ordenado x, y pertenece a la función. En este caso, x tiene que pertenecer a la función, llamándose a y la imagen, o sea, el elemento que está en B, que viene a ser y, se le llama imagen. La imagen de x a través de la función, teniendo que y va a ser igual a la función f de x. Esta función f de x se le llama regla de correspondencia. Veamos ejemplos de funciones. Por ejemplo, acá tengo dos conjuntos, A y B. Se van a relacionar mediante una función. Veamos que para los elementos del conjunto A son 1, 2 y 3 y los elementos de B son 4, 5, 6 y 7. Vemos que f me representa una función ya que para un elemento de x pertenece al conjunto A, existe un elemento y que pertenece al conjunto B. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tengo 1,6, 2,4 y 3,5. Como puedes percatar, a un elemento de x le corresponde un elemento en y. Y si cumple esa condición, yo voy a decir que estos dos conjuntos vienen a ser una función. Vamos a ver un segundo ejemplo.
tengo el conjunto M y el conjunto N. Los elementos del conjunto M, 1, 2 y 3. Los elementos de N, 4 y 5. Vamos a ver si estos conjuntos son funciones. Se observa que no representa una función, ya que el elemento 3 del conjunto M no tiene su correspondiente en el conjunto N. Por lo tanto, como no es función, voy a decir que M y N viene a ser una relación. Y esta relación viene a ser igual 1,5 y el par ordenado 2,4. Veamos el tercer ejemplo. Tengo el conjunto A y el conjunto B. Vemos que A y B, que H, de A y B, H representa la función, ya que para un elemento de X que pertenece al conjunto A, existe un elemento de Y que pertenece al conjunto B. Por ejemplo, puedes observar que 1 corresponde 4, 2 le corresponde 3 y 5 le corresponde 3. Entonces, los pares ordenados sería H igual a 1,4, 2,3 y 5,3. Entonces acá decimos que esto viene a ser una función. Tener presente que para una función, cada uno de los elementos en X le debe corresponder un elemento de Y. Tener presente eso. Veamos el número 4. Un ejemplo 4. Tengo el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A está formado por elementos 1, 2 y 7. El conjunto B está formado por elementos 3, 4 y 5. Vamos a observar que A y B no es una función. No me representa una función, ya que el elemento 1, podemos observar que el elemento 1 del conjunto A tiene dos correspondientes en B. Recuerda que la definición de función tiene que ser que para un elemento de X le corresponde un único elemento en B. En este caso a 1 le corresponde dos elementos en B. Le corresponde el elemento 3 y le corresponde el elemento 4. Como acá al valor de 1 que corresponde a X le corresponde dos valores en Y, esto no viene a ser, estos conjuntos no es una función. Entonces, como no es una función, yo puedo decir que esto es una relación. Entonces, la relación alfa va a estar formada por 1,3, 1,4, 2,5 y 7,4. Tener presente que para un elemento en X no le debe tocar dos elementos en Y. Por eso que esto no es una función. Veamos una propiedad. Siendo F un conjunto de pares ordenados, subconjunto de un elemento del producto cartesiano A por B, donde existe dos pares ordenados, A, B y A, C, que le pertenece. Entonces, el conjunto F será función solamente si aquellos pares son iguales. Entonces, si yo tengo dos pares ordenados que pertenecen a un producto cartesiano, estos pares ordenados van a pertenecer a una función F siempre y cuando estos dos pares ordenados sean iguales. Y para que estos dos pares ordenados sean iguales, las primeras componentes deben ser iguales y las segundas componentes también deben ser iguales. En conclusión, yo voy a decir que B va a ser igual a C. Como te puedes percatar, el primer componente es el mismo, o sea, acá no hay igualdad. Solamente en los segundos componentes, que son diferentes, van a tener que ser iguales para que se pueda cumplir que sea una función. Entonces yo voy a decir acá que si el par ordenado A, B pertenece a la función y el par ordenado A, C pertenece a la función, yo tengo que ver que B y C, que son los segundos componentes, deben ser iguales, porque estos dos pares ordenados deben ser iguales. Veamos acá una observación. Toda función es una relación, pero no toda la relación es una función. Entonces notemos bien eso. Todo lo que vemos que es función también viene a ser una relación. Pero todo lo que observamos que es una relación no necesariamente puede ser una función. Vamos a ver el dominio de una función. El dominio de una función, llamado también conjunto de preimágenes, está formado por los primeros componentes de los pares ordenados pertenecientes a la función. El dominio de la función se representa por DOM de f o simplemente D de f. Eso me indica que es el dominio de la función. La notación tenemos que sea f la función de A en B. Viene a ser esto una función, donde el dominio de la función representado por df o dom de f, que va a ser igual a x, que pertenece al conjunto de partida A, tal que el par ordenado x, y pertenezca a la función. Tener presente que si yo tengo un par ordenado que pertenece a la función, el dominio está formado por las primeras componentes. Entonces yo puedo decir aquí, es decir, que las primeras componentes de los pares ordenados vienen a ser el dominio.
Veamos el rango de una función. Por favor, acá corrijamos. Acá debe ser función. Representado por rango de f o r de f. Esto me indica que viene a ser el rango de una función. Por favor, acá debe ser función. El rango de una función, llamado también conjunto de imágenes, y está dado por todas las segundas componentes de los pares ordenados, en este caso pertenecientes a la función. La notación, sea f de a en b, o sea, el conjunto de a hacia el conjunto de b. Si es una función, vamos a ver el rango. El rango representado por rf, que es igual a ram de f, y esto va a ser igual a y, que pertenece al conjunto b, tal que el par ordenado x, y pertenezca a la función. Entonces, para que un par ordenado podemos hallar el rango, siempre tenemos que ver la segunda componente. Entonces yo tengo que observar aquí, además, que el dominio de la función está incluido en el conjunto A y el rango de la función está incluido en el conjunto B. Es decir, la segunda componente de los pares ordenados viene a ser el rango. Vamos a ver acá una pequeña nota. Si el par ordenado x, y pertenece a la función, escribiremos y, que es igual a f de x. Y diremos que y, que se puede representar igual que f de x o simplemente y, viene a ser la imagen de x por la función. O también que y es el valor de f en x. Entonces, tener presente eso, que y o f de x proviene siempre del valor que tome x. Vamos a ver la regla de correspondencia. Es la relación que existe entre los elementos del dominio y los elementos del rango, representado por y igual a f de x. Eso me indica que es una regla de correspondencia. Tener presente que una función se puede representar con y o se puede representar f de x. Se denota la dependencia entre x y y. Observamos que x va a ser una variable independiente, o sea, x no depende de nadie. Pero el valor de y va a ser una variable dependiente, porque y depende de x. El valor que pueda tomar x va a tomar o va a tener un valor respectivamente y. Veamos acá algunos ejemplos. Tengo mi conjunto A y el conjunto B y esos están mediante una función, están relacionadas mediante una función. Podemos observar que el elemento 5, 4 y 2 de A y los elementos 4, 16 y 25 de B. Entonces ahí van a ser función de 5 a 25, el par ordenado a 5, 25, el par ordenado 4, 16 y el par ordenado 2,4. Eso viene a ser una función entre estos dos conjuntos. Entonces yo puedo observar que la función, en este caso f de 5, va a ser igual a 25, que es igual a decir 5 elevado al cuadrado. Yo voy a decir que f de 4, o sea, si yo tengo el valor de x que va a ser 4, obtengo f de 4 que es 16. Y eso viene formado por un 4 elevado al cuadrado. Y si yo tengo el valor de x que es 2, puedo hallar f de 2 que va a ser igual a 4. F de 2 es igual a 4 representado como 2 al cuadrado. Como ustedes puedes percatarte, el valor de x, que viene a ser en este caso 5, 4 y 2, en este caso, en las imágenes o en el conjunto de llegada, viene a ser la potencia. Entonces yo puedo definir que la regla de correspondencia para esta función, f de x, va a ser igual simplemente a x elevado al cuadrado, donde x pertenece a los elementos 5, 4 y 2. Entonces, esto viene a ser la representación de una regla de correspondencia, la dependencia que tiene y o f de x a partir de x. Vamos a ver la propiedad de las funciones reales. Sea la función f de x a f de x, conjunto de partida, conjunto de llegada. En todo plano cartesiano, una cierta gráfica es la representación de una función. Si y solo si cualquier recta vertical paralela al eje y intercepta dicha gráfica a lo más de un punto. Nosotros lo que vamos a ver es que cada una de las funciones tiene su respectivo gráfico. Por ejemplo, acá tengo una función, acá vamos a ver si esto es función y vamos a ver si esto también es función. Por ejemplo, acá, la gráfica va a ser la gráfica de una función. Para saber que esto sea una función, simplemente trazamos una recta paralela al eje y. Si esa recta paralela cruza un punto a dicha función, yo voy a decir que esa gráfica viene a ser una función. Pero si por haber a esa gráfica trazamos una recta paralela a y choca en dos puntos, voy a decir que esa gráfica no es función, como en este caso. Por ejemplo, aquí trazamos una recta paralela a y observo que choca en dos, o en este caso 3 puntos.
como chocó más de un solo punto, también voy a decir que esta gráfica no es una función. Entonces, tener presente eso, que para que una gráfica sea función, tenemos que trazar una recta paralela al eje Y. Y si choca en un punto, esa gráfica va a ser una función. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total, va a ser 11 ejercicios que se va a desarrollar su respectiva tarea de la página 235, la 2, la 4, de la página 236, la 2, la 4 y la 6, de la página 237, la 2, 4 y 6, y de la página 240, la 2, 4 y 6. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, dado los conjuntos, tengo el conjunto A que es igual a menos 2, menos 1, 3 y 5. Y el conjunto B que está formado por los elementos 1, 2 y 4. Me dice, ¿cuál de las siguientes relaciones no es una función de A en B? Entonces me preguntan, ¿cuál de estas relaciones no es una función de A hacia B? O sea, conjunto de partida hacia el conjunto de llegada. Me preguntan cuál de estas relaciones no es una función. Veamos. Tener presente que para que una relación sea función, el primer elemento o el primer componente solamente debe tener, en este caso, un solo segundo componente. Si tiene, en este caso, el primer componente tiene dos valores que son distintos, o sea, dos segundos componentes que son distintos, entonces no va a ser una función. En este caso, todos estos vienen a ser relaciones porque se ha agrupado de dos en dos. Entonces, veamos cuál de ellos son relaciones y cuál de ellos son funciones. Observemos la relación número 1. Está formado por los pares ordenados menos 2,1, menos 1,4 y 5,2. Tener presente que la función tiene que ser del conjunto A hacia el conjunto B. Entonces, los primeros elementos tienen que pertenecer al conjunto A. En este caso, menos 2, menos 1 y 5 pertenece al conjunto A. Entonces, no hay problema aquí. Veamos. Observamos que el primer componente que pertenece al conjunto A viene a ser menos 2, menos 1 y 5. Como observamos aquí, son distintos componentes. Y como son distintos componentes, entonces todo esto viene a ser una función. Viene a ser aquí una función, en este caso de A hacia B. La siguiente relación. Tenemos los pares ordenados donde vamos a observar los primeros componentes. En este caso observo el primer componente aquí, que viene a ser menos 1. Y en este par también observo el primer componente que viene a ser menos 1. En este caso observemos algo aquí. Para este primer componente le corresponde el valor de 1. En este par, para este primer componente, ahora le corresponde el valor de 4. Como te puedes percatar, al primer componente le está tocando dos valores distintos en su segunda componente. Cuando le toca dos valores distintos en la segunda componente, todo esto ya no es función, viene a ser una relación. Entonces todo esto viene a ser una relación. Veamos la relación 3. Observemos los primeros componentes. Observamos que 1, 2 y 4 son los primeros componentes, que deben pertenecer al conjunto A. Como te puedes percatar, 1, 2 y 4 no pertenece al conjunto A, sino pertenece al conjunto B. Entonces, como no pertenece al conjunto A, los primeros elementos 1, 2 y 4 pertenecen al conjunto B y no a A, entonces vamos a decir aquí que esto viene a ser una función. En este caso, viene a ser una función, pero no de A hacia B, sino viene a ser de B hacia A. Entonces, el punto de partida va a empezar a B y va a terminar en el conjunto A. Entonces, esto viene a ser una función, pero de B hacia A. En otras palabras, viene a ser, no es función de A a B. Notemos la diferencia. Esta relación no es función de A a B, o sea, del conjunto de partida al conjunto de llegada. Pero sí es una función de B hacia A, o sea, del conjunto de partida hacia el conjunto de llegada. O sea, notemos la diferencia. Es una función de B a A y no es una función de A a B. La relación número 4. Observamos los primeros componentes. Menos 2, menos 1, 3 y 5. Pertenece al conjunto de partida que es A. Como te puedes percatar, el primer componente todos son distintos. Como son todos distintos, acá no hay problema. Esto va a ser función.
A mí me preguntan, ¿cuál de las siguientes relaciones no es una función de A en B? No te puedes percatar, lo que no es una función de A en B viene a ser la relación 3. Esta viene a ser la función que no está, esto viene a ser la función, en este caso, que no es una función de A en B. Entonces la respuesta viene a ser, no es función de A hacia B, o sea, el conjunto A hacia el conjunto B. Entonces, lo que no es una función del conjunto A B viene a ser la relación 3. Entonces, esa es la respuesta en el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, dado los conjuntos J, cuyos elementos son 3, 5 y 8, y K, cuyos elementos son menos 5, menos 4 y 0. Me dicen, ¿cuáles de las siguientes relaciones no es una función de JK? Entonces, me dicen que acá no va a ser una función, o es una función de J acá. Entonces, vamos a ver cuál de estas relaciones no es una función de J acá. Veamos. Tener presente que para que sea función, el primer componente debe tener solamente un único segundo componente. Observemos aquí también que el primer componente debe pertenecer al conjunto J. Veamos la relación 1. Tenemos los valores menos 5, 3 y 5. Observamos que 3 y 5 sí está en el conjunto J, pero menos 5 no está en el conjunto J. Entonces, como el menos 5 no es del conjunto J, sino de K, esto viene a ser o no es una función. En este caso no es una función de J hacia K. Vamos a ver la relación 2. Observamos que 8, 3 y 5 pertenecen al conjunto de partida que es J. Y cada uno es distinto, o sea, 8, 3 y 5. No hay el primer componente que se repita. Como no hay ningún primer componente que se repita, yo voy a decir que esto es una función. Veamos el siguiente. La relación 3. Veamos los primeros componentes. 3, 5 y 8 pertenecen al conjunto de partida J. Como no se repiten, esto viene a ser también una función. Veamos la relación 4. Primeros componentes 5, 3 y 8 que pertenecen a J. Y vemos que no repiten, o sea, no hay ninguna condición que te pueda impedir que esto viene a ser una función. Porque para un primer componente en J le corresponde un único componente en K. Entonces, como a mí me dicen cuál de esas relaciones no es función, yo voy a decir que la relación R1 no es función. Entonces R1 no es función. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, del siguiente diagrama, que representa una relación binaria. Entonces, esto me representa una relación binaria. Me dicen, cada uno de ellos indica dominio, rango y si es una función. Vamos a desarrollar esto. Como acá tengo una relación, vamos a hallar el dominio. El dominio viene a ser los elementos que están en el conjunto de partida. Tener presente que esto viene a ser la relación de A hacia B. El dominio viene a ser el conjunto de partida, los elementos que están en el conjunto A. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Vienen a ser 2, vienen a ser 5 y también 7. Eso vienen a ser los elementos que están en el conjunto de partida. Entonces, eso viene a ser mi dominio de la relación. Vamos a ver el rango. El rango son los elementos del conjunto Y, de donde proviene del conjunto A. ¿Cuáles son esos elementos? Por ejemplo, 10 proviene de 2, entonces 10 pertenece al rango. 25 proviene de 5, entonces sería 25 que también pertenece al rango. 35 proviene de 7, entonces también está en el rango. Como te puedes percatar, 47 no viene de ningún valor de A, por lo tanto no se considera dentro del rango. Entonces mi rango viene a ser los valores de 10, 25 y 35. Ahora, me preguntan si es una función. Como te puedes percatar, a cada elemento del conjunto de partida, o sea, el conjunto A le debe tocar un único elemento en B.
Entonces, como observo aquí que cada elemento de A le toca un valor en B, entonces la relación A y B va a ser una función. Entonces yo voy a decir aquí que sí es una función. Vayamos con el siguiente. Tengo la relación de A y B, donde tengo mi conjunto de partida y mi conjunto de llegada. Vamos a hallar el dominio para esta relación. El dominio viene a ser los elementos del conjunto de partida. ¿Cuáles son ese conjunto de elementos? Por ejemplo, observamos que menos 1, que tiene a menos 3. 4, que parte del conjunto A. Y el otro elemento sería 5. Como te puedes percatar, no se considera 0. En este caso 0 porque no tiene un conjunto o un elemento en el conjunto de llegada. Por eso es que a 0 no se le considera dentro del dominio. Veamos el rango. En este caso el rango viene a ser los elementos que provienen de conjunto de partida A. En este caso vendría a ser menos 3. Menos 3 proviene de menos 1. Por ejemplo, tenemos 12 que proviene de 4. Y también tenemos 12 que proviene de 5. En este caso acá es 12, perdón, ya. Acá es 12. 12 proviene de 4 y también proviene de 5. 15 no se considera porque 15 no tiene ningún elemento del conjunto de partida. Entonces, mi rango viene a ser los valores de menos 3 y 12. Ahora veamos si es una función. Observemos aquí que cada elemento en el conjunto A le corresponde un elemento en B. En este caso a menos 1 le corresponde menos 3. A 4 le corresponde 12 y a 5 también le corresponde 12. Tanto 4 y 5 tienen el mismo elemento en el conjunto de llegada. Entonces esto también cumple para una función. Entonces yo voy a decir acá que sí es una función. Entonces ya completé los datos para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, dada la función f de x, que es igual a x al cuadrado más 7x, me pide calcular f de menos 2 más f de 3. Entonces vamos a desarrollar esto. Cuando te piden hallar f de menos 2 más f de 3, en este caso, el valor que está aquí dentro de la función menos 2 va a ser el valor de x. Entonces yo voy a decir aquí que si x va a ser igual a menos 2, voy a obtener el valor de la función f, ya no de x, sino de menos 2, donde x va a ser igual a menos 2. Y lo que voy a hacer es reemplazar. En vez de x voy a colocar el valor de menos 2, y sería menos 2 elevado al cuadrado más 7 por menos 2. Obtendría menos 2 al cuadrado, 4, 7 por 2, menos 14. Y esto va a ser igual a menos 10. Entonces, f de menos 2 es igual a menos 10. Ahora vamos a hallar f de 3. Eso se cumple para el valor de x, que va a ser igual ahora a 3. Entonces, f de 3 va a ser igual. Entonces, aquí en la función voy a reemplazar el valor de x por 3. Sería 3 al cuadrado más 7 multiplicado por x, que es 3. Entonces yo tendría que f de 3 va a ser igual a 3 al cuadrado, 9, más 7 por 3, 21. Entonces la función f de 3 va a ser igual a 9 más 21, eso es igual a 30. Entonces a nosotros nos piden hallar la suma de f de menos 2 más f de 3, que viene a ser igual, f de menos 2 es menos 10, más f de 3 es 30. Y eso va a ser igual a 20. Entonces, la suma de f de menos 2 más f de 3, eso es igual a 20. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, si a la función y, que es igual a raíz cuadrada de x más 1 menos 6, me piden hallar f de 8 menos f de 0. Tener presente que y es igual a decir f de x. Y esto es igual a raíz cuadrada de x más 1 menos 6. Entonces lo que vamos a hacer es hallar f de 8 y f de 0. En este caso, cuando x va a ser igual a 8, voy a hallar el valor de f de 8, porque en vez de x voy a colocar 8. Y esto va a ser igual, vamos a reemplazar en la función. Sería raíz cuadrada de x, que vale 8, más 1 menos 6.
Entonces f de 8 va a ser igual a raíz cuadrada de 8 más 1, 9 menos 6. Entonces f de 8 va a ser igual a raíz cuadrada de 9, 3, menos 6, eso es igual a menos 3. Entonces yo tengo el valor de f de 8. Ahora vamos a hallar el valor de f de 0. Eso se va a cumplir cuando el valor de x va a ser igual a 0. Entonces yo tendría aquí f de 0, que va a ser igual, reemplazamos en la función, el valor de x va a ser 0. Sería 0 más 1 menos 6. Entonces yo tendría que f de 0 va a ser igual a 0 más 1, 1, y raíz cuadrada de 1, 1, menos 6, y esto va a ser igual a menos 5. Entonces a nosotros nos piden hallar f de 8 menos f de 0. F de 8 menos f de 0. Donde f de 8 es igual a menos 3. Menos f de 0 es menos 5. Entonces sería menos 5. Acá tendría menos 3, menos por menos más 5. Y 5 más menos 3, eso es igual a 2. Entonces, como a mí me pedían hallar f de 8 menos f de 0, eso es igual a 2. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, sea la función g de x, que es igual a 2x más 7 sobre 3 menos 5. Me piden hallar g de 7 más g de menos 2 sobre g de 1. Vamos a hallar la función de cada uno de estos valores. Entonces yo tendría que la función g de x es igual a 2x más 7 sobre 3 menos 5. Vamos a hallar primero g de 7. Entonces para eso yo voy a hacer que x va a ser igual a 7. Yo tendría que g de 7 va a ser igual. En vez de x voy a colocar el valor de 7. Sería 2 por 7 más 7 sobre 3 menos 5. Entonces yo tendría que g de 7 va a ser igual. 2 por 7, 14. Sería más 7, 21. Sobre 3 menos 5. 21 entre 3, 7. Menos 5, 2. Entonces yo tendría que g de 7 va a ser igual a 2. Ahora lo que vamos a hacer es hallar el valor de g de menos 2. Eso se va a cumplir cuando x es igual a menos 2. Entonces yo tendría aquí g de menos 2 va a ser igual. En vez de x voy a colocar menos 2 y sería 2 por menos 2 más 7 sobre 3 menos 5. Y esto va a ser igual. Acá tengo 2 por 2 o 2 por menos 2 menos 4 más 7 sería 3 sobre 3 menos 5. Entonces el valor de g de 2 o g de menos 2 sería g de menos 2 va a ser igual 3 entre 3, 1, menos 5, ese es igual a menos 4. Entonces yo tengo el valor de g de 2. Ahora vamos a hallar g de 1. Eso se va a cumplir cuando x va a ser igual a 1. Entonces tendría g de 1 va a ser igual. Reemplazando sería 2 por 1, en vez de x voy a colocar, en vez de x coloco 1. Sería 2 por 1 más 7 sobre 3 menos 5. Sería g de 1 va a ser igual 2 por 1, 2 más 3, más 7, perdón, 9 sobre 3 menos 5. Sería 9 entre 3 sería 3 menos 5 y esto es igual a menos 2. Entonces yo tengo el valor de g de 7, g de menos 2 y g de 1. Entonces vamos a reemplazar. Reemplazando tendría, yo tengo aquí que g de 7 más g de menos 2 sobre g de 1. Esto va a ser igual a g de 7, yo sé que vale 2. Más g de menos 2, yo sé que vale menos 4. Sobre g de 1, que vale menos 2. Entonces acá sería más por menos, menos. 4 menos 2, menos 2. Entre menos 2. Y menos 2 entre 2, menos 2 entre menos 2, eso es igual a 1. Entonces, a mí me pedían hallar el valor de toda esta expresión, entonces eso va a ser igual a 1. Eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7.
Me dice, sean las funciones g de x que es igual a 2x más 1 y h de x que es igual a x al cuadrado. Me piden hallar g de 4 más h de 2. Entonces vamos a desarrollar esto. Me presenté que aquí tengo dos tipos de funciones. Uno es g y el otro es h. Cada uno con distinta regla de correspondencia. En este caso voy a hallar su respectivo valor para cada una de esas funciones. Entonces, si la función g de x es igual a 2x más 1. A partir de esta función voy a hallar g de 4. Y eso se va a cumplir para x que sea igual a 4. Entonces reemplazando tendría g de 4 va a ser igual. En vez de x voy a colocar 4. Y sería 2 por 4 más 1. 2 por 4, 8 más 1. Y eso va a ser igual a 9. Entonces ya tengo g de 4. Ahora vamos a hallar h de 2. Entonces yo voy a decir acá si la función h de x es igual a x al cuadrado. Lo que vamos a hallar ahora es el valor de x cuando es 2. Entonces sería x igual a 2. Entonces sería h de 2 va a ser igual. H de x es x al cuadrado. Y como x es 2, sería 2 elevado al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado eso es igual a 4. A nosotros nos piden en este caso nos piden hallar la suma de g de 4 más h de 2, donde g de 4 es 9, más h de 2 es 4. Y 9 más 4, eso es igual a 13. Entonces, como me pedían hallar la suma de sus valores, eso va a ser igual a 13. Eso va a ser la respuesta en el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. Me dice, sean las funciones h de x que es igual a 2x al cuadrado más 7x menos 1 y g de x que es igual a x al cubo más 2x. Piden hallar h de menos 1 más g de 2 sobre h de 3. Entonces vamos a desarrollar eso. Tener presente aquí que los valores tanto como menos 1 y 3 va a pertenecer a la función en h. Y el valor de 2 va a pertenecer a la función g de x. Entonces yo voy a tomar primero la función h de x. Entonces yo tengo la función h de x que es igual a 2x al cuadrado más 7x menos 1. Vamos a hallar los valores de h de menos 1 y h de 3. En este caso, cuando x es igual a menos 1, vamos a hallar el valor de h de menos 1. Reemplazando en la función tendría 2 por menos 1 elevado al cuadrado más 7 por x que vale menos 1. Todo esto menos 1. Menos 1 al cuadrado sería 1 por 2, 2. 7 por menos 1, menos 7 y menos 1. Entonces, h de menos 1 va a ser igual. 2 menos 7 menos 5 menos 1, eso es igual a menos 6. Entonces, h de menos 1 es menos 6. Ahora vamos a hallar h de 2, o h de 3, perdón. Entonces yo tendría aquí que h de 3 va a ser cuando x es igual a 3. Entonces yo tendría que h de 3 va a ser igual 2 por 3 al cubo, al cuadrado, perdón, más 7 por x que vale 3 menos 1. Entonces vamos a desarrollar eso. Yo tendría que h de 3 va a ser igual a 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. 7 por 3, 21. Sería más 21 menos 1. Entonces h de 3 va a ser igual 21 menos 1, 20, más 18, 38. Entonces yo tengo el valor de h menos 1 y h de 3. Ahora voy a hallar el valor de g de 2. Entonces yo voy a decir si la función g de x que es igual a x al cubo más 2x. Vamos a hallar el valor de g de 2. Esto es cuando x es igual a 2. Entonces yo tendría g de 2 va a ser igual a 2 al cubo más 2 por 2. Entonces g de 2 va a ser igual 2 al cubo 8, 2 por 2, 4. Y 8 más 4, eso es igual a 12. Entonces ya tengo los valores de h de menos 1, h de 3 y g de 2. Vamos a reemplazar ahora. Entonces, nosotros nos piden hallar
h de menos 1 más g de 2 sobre h de 3. Reemplazando tendría h de menos 1 es menos 6 más g de 2 que vale 12, sería más 12, sobre h de 3 que vale 38. Menos 6 más 12, eso es 6 sobre 38. Simplificando, porque ambos tienen mitad y mitad, tendría 3 sobre 19. Entonces, toda esta expresión, que es lo que me pedían hallar, va a ser igual a 3 sobre 19. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 8. Ejercicio número 9. Me dice, si f de 2x más 1 es igual a 4x al cuadrado y g de x más 2 es igual a 2x más 11, me piden hallar f de 3 más g de 6. Vamos a desarrollar esto. En este caso ya no me dan f de x, sino me dan de f, en este caso, de 2x más 1. Entonces, cuando yo tengo esta forma, lo que vamos a hacer es igualar. Recuerda que si esto era f de x y me pedían f de 3, simplemente el valor de x igualaba a 3. En este caso, lo que voy a hacer aquí ya no es x. Lo que voy a hacer es 2x más 1 igualar con 3. Entonces, yo tengo que tener presente, si tengo la función f de 2x más 1, eso tiene que ser igual a f de 3. Para que sean iguales, el valor de 2x más 1 tiene que ser igual a 3. Entonces yo tendría aquí que 2x más 1 va a ser igual a 3. De aquí voy a hallar el valor de x para reemplazar en la función. Entonces yo tendría aquí, menos 1 pasa al otro lado a restar, tendría 2x igual a 3 menos 1, 2. Donde el valor de x va a ser igual a 1. Entonces la función que es f de 2x más 1, que ahora es f de 3, va a ser igual al valor de 4 multiplicado por x, que ahora es 1 al cuadrado. Entonces, f de 3 va a ser igual a 1 al cuadrado, 1 por 4, 4. Entonces ya tengo el valor de f de 3. Ahora lo que vamos a hallar es g de 6. Entonces, para hallar g de 6, yo tengo que igualar g de x más 2 con g de 6. Yo igualo g de x más 2, voy a igualar con g de 6. Esto se va a cumplir para el valor de x más 2, que va a ser igual a 6. Desarrollando esto tendría que x va a ser igual a 4. Entonces ya tengo el valor de 4 que voy a reemplazar en la función. Entonces yo voy a hallar g de 6, que va a ser igual a 2x más 11, donde x ahora vale 4. Sería 2 por 4 más 11. Entonces g de 6 va a ser igual a 2 por 4, 8 más 11. Eso es igual a 19. A nosotros nos piden f de 3 más g de 6. Entonces yo voy a decir aquí nos piden f de 3 más g de 6. Donde f de 3 es 4. Más g de 6 es 19. Y 4 más 19, eso es igual a 23. Entonces, yo ya tengo la respuesta para el ejercicio número 9. Ejercicio número 10. Me dice, si f de x, que es igual a raíz cuadrada de x menos 2, y g de x, que es igual a 2x más 1, me piden hallar f de g de 5 menos g de f de 38. Entonces, vamos a desarrollar eso. Primero vamos a hallar f de g de 5. En este caso tengo una función dentro de otra función. Lo primero que voy a hacer aquí es hallar g de 5. Nosotros vamos a hallar primero este valor y luego este valor. Una vez que hallemos cada uno de ellos, lo voy a restar. Para poder hallar este valor, lo que voy a hallar primero es g de 5, para luego hallar el valor de f de un número. En este caso, empezamos. Hallamos g de 5. Vamos a hallar g de 5. O sea, trabajamos con esta función. Eso se cumple cuando x va a ser igual a 5. Y reemplazamos en la función. Sería g de 5, que va a ser igual. En este caso sería 2 por 5 más 1. 2 por 5, 10 más 1, 11. Entonces g de 5 va a ser igual a 11. Ahora ya tengo g de 5 que vale 11. Entonces sería f de 11.
Entonces lo que vamos a hallar ahora es f de 11. Eso se va a cumplir cuando x va a ser igual ahora a 11. Entonces reemplazando, voy a reemplazar ahora en la función f de x. Entonces yo tendría aquí que f de 11, en vez de x voy a colocar 11, y eso va a ser igual, recuerda que es de la función f, raíz cuadrada de x, que ahora vale 11, menos 2. 11 menos 2 sería 9. Entonces f de 11 es igual a raíz cuadrada de 9. Entonces f de 11 va a ser igual a raíz cuadrada de 9, eso es igual a 3. Entonces toda esta expresión va a ser igual a 3. Entonces yo voy a decir aquí que f de g de 5, que es igual a decir f, donde g de 5 vale 11, eso es igual a 3. O sea, f de 11 es 3. Ahora vamos a hallar el valor que está aquí. Primero hallamos f de 38. Entonces aquí vamos a decir, hallamos g de 38. Perdón, f de 38. Vamos a hallar f de 38. Entonces, eso se cumple cuando x va a ser igual a 38. Y vamos a reemplazar en la función f, donde f de 38 va a ser igual a raíz cuadrada de x, que vale 38, menos 2. 38 menos 2 sería raíz cuadrada de 36. Entonces, f de 38 va a ser igual a raíz cuadrada de 36, eso es igual a 6. Entonces, f de 38 es 6. Ahora lo que vamos a hallar es g de 6. Entonces, hallamos g de 6. Eso se va a cumplir cuando x va a ser igual a 6. Entonces, reemplazando, tendría g de 6, que va a ser igual en la función g, 2x más 1. Sería 2 por 6 más 1. 2 por 6, 12, más 1. Entonces, g de 6 va a ser igual a 2 más 1, 13. Por lo tanto, la función g de f de 38 va a ser igual a g, donde f de 38 era 6. Sería g de 6 y eso va a ser igual a 13. Entonces, a nosotros nos piden la suma de estos dos valores. Entonces, nos piden hallar la suma de f de g de 5 más, la resta menos g de f de 38. Entonces, nos piden f de g de 5 menos g de f de 38. Donde f de g de 5, eso es igual a 3. Menos g de f de 38, eso es igual a 13. Entonces yo tendría 3 menos 13, y eso va a ser igual a menos 10. Entonces, como nos piden hallar esos valores, eso resulta ser menos 10. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 10. Ejercicio número 11. Me dice, dada la función lineal f de x, que es igual a x más b, donde f de 1 es igual a menos 5 y f de 2 es igual a 4. Me piden hallar f de 4. Entonces vamos a desarrollar eso. A mí me da una función lineal. La función lineal viene a ser aquella función donde la variable x tiene exponente 1. Me dicen que es ax más b. Para poder hallar yo f de 4 tengo que saber los valores de a y de b. Para eso, para hallar los valores de a y b, voy a usar los datos. Yo tengo que f de 1 es igual a menos 5. Entonces, cuando x es igual a 1, yo voy a tener que la función f de 1 va a ser igual. Reemplazando mi función lineal, sería x, en vez de x voy a colocar 1. Sería a por 1 más b. Y eso me dicen que es igual a menos 5. Entonces yo tendría aquí que a más b es igual a menos 5. Ahora veamos con el siguiente valor, cuando x es igual a 2. Cuando x es igual a 2, voy a reemplazar en la función. Sería f de 2, que va a ser igual a por x. Recuerda que x ahora vale 2, sería a por 2 más b.
Y eso me dicen que es igual, f de 2 es igual a 4. Entonces yo tendría que 2 veces a más b, eso es igual a 4. Como puedes observar, acá tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces lo que voy a hacer es hallar de esas dos ecuaciones los valores de a y b. Entonces yo voy a decir acá, de la ecuación 2 y 1. Entonces yo tendría aquí que 2a más b igual a 4. 2a más b es igual a 4. Y la ecuación 1 sería a más b igual a menos 5. A más b es igual a menos 5. Lo que voy a hacer aquí es operar ambas ecuaciones. Por ejemplo, voy a eliminar el valor de b. Para eliminar b, simplemente estas dos lo voy a restar. Entonces yo tendría aquí 2a menos a, eso es a. b menos b se elimina. Y esto va a ser igual a 4 menos menos 5. Menos por menos más sería 4 y 5, 9. Entonces yo tengo el valor de a. A es igual a 9. Reemplazando en cualquiera de las ecuaciones, tendría que el valor de b va a ser igual a menos 14. Por ejemplo acá, si tengo menos 14 que vale, a que vale 9 y b que vale menos 14, 9 menos 14, menos 5. Entonces yo al reemplazar el valor de a en cualquiera de estas ecuaciones voy a obtener el valor de b que es menos 14. Entonces la función lineal va a ser igual. Recuerda que era ax más b, donde f de x, reemplazando, sería el valor de a que vale 9 por x, donde b vale menos 14. A nosotros nos piden hallar ahora f de 4. Nos piden f de 4. Yo ya tengo la función lineal, no te olvides, esa es la función lineal. Entonces, como nos piden hallar f de 4, yo voy a tener que x va a ser igual a 4. Entonces yo tendría que f de 4 va a ser igual a 9 por x, donde x ahora vale 4, menos 14. 9 por 4, 36, menos 14. Y 36 menos 14, eso es igual a 22. Entonces, f de 4 va a ser igual a 22. Eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 11.